les va? Muy buenos días. Recibimos al senador Leonardo de León con muy poquitas horas de sueño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, 2:27 de la mañana. A esa hora terminó la sesión en el Senado. Yo la estaba haciendo a través de internet. Usted estaba allí presencialmente, con las consecuencias que de alguna manera ya se preveía. Pero cuando termina una sesión de casi 18 horas en las cuales se discute, se habla tanto, con momentos de más tensión, de un intercambio con mayor altura, algún intercambio también con quizás menor altura. Cuando termina esa sesión y se va para la casa, va manejando, me imagino, en su auto, y más allá de pensar que tenía que levantarse temprano para venir para acá, ¿qué le queda? ¿Qué balance hace de lo que aconteció ayer? Bueno, el balance son varias cosas, ¿no?, que uno analiza. La primera, que para algunos lo que sucedió ayer ya lo sabían cuando definieron instalar esta comisión investigadora. O sea, se sabía que a la culminación de la misma el tema tenía que seguir, y luego de estas investigadoras está, en algunos casos, algunos temas que puedan pasar a la justicia, y como quedó claro ayer, todos en base a presunciones. No hay ningún ilícito planteado claramente y que estuviera la prueba demostrando que sobre tal tema hay una presunción clara de ilícito. Pero fundamentalmente lo que queda después de la jornada de ayer es que el objetivo que buscábamos después de varios meses de trabajo en esa comisión investigadora era clarificar todo esto. Y no va a ser solo con la jornada de ayer, sino que esto va a llevar un tiempo, y fundamentalmente clarificar esto con la ciudadanía. Y el Frente Amplio en el día de ayer lo que intentó, y creo que se logró, por lo menos en ese ámbito, y la idea es hacerlo con el conjunto de la sociedad, es mostrar todo lo que se ha hecho en ANCAP, el impacto que ha generado, el impacto que va a generar hacia el futuro, y también en lo específico del día de ayer quedó claramente establecido en el informe presentado por el Frente Amplio, en cada una de las denuncias planteadas por el herrerismo, los elementos que se fueron recogiendo en todo el periodo de la investigadora, ¿no? Punto por punto fue claramente presentado, dando respuesta, presentando pruebas, elementos muy fuertes, jurídicos, y también pruebas que cada uno de los que participaron en la comisión investigadora en estos meses fueron arrojando, ¿no? Seguí con bastante atención el debate, o por lo menos buena parte de él, obviamente no las 18 horas, pero sí buena parte del debate. Y noté que quizás lo que más les molesta a ustedes como legisladores del Frente Amplio es que se asegure o que por lo menos se exprese que existe la convicción genuina que pueden tener algunos legisladores de la oposición de que hubo ilícitos. ¿Eso es lo que más les molesta, que se diga, se plantea a la sociedad, en ANCAP tenemos la presunción de que hubo delitos? Lo que pasa es que después de muchos meses de trabajo, que nosotros decimos que una parte de la oposición se dedicó a trabajar, a analizar a la interna, a veces parece como que es de oídos sordos todo esto, ¿no? Se presentaban las denuncias, eso se sacaba en los medios de comunicación. Después, durante mucho tiempo, iban testigos, el área donde se hacía, a partir de donde se hacía la denuncia de ANCAP, de una empresa de ANCAP, se iba ahí, se daba respuesta, se cotejaban informaciones, pero siempre se quedaba con la primera parte de la comisión, ¿no?, la denuncia. Entonces, a veces resulta que muchos temas de esos se fueron repitiendo una y muchas veces, intentando colocar en la opinión pública, y no importaba la respuesta, no importaba la información que se aportaba, y en muchos casos lo que a nosotros nos pasaba era ver que era una discusión de oídos sordos. En el día de ayer pasó en algún momento del debate eso, y creo que eso no le hace bien, no le hace bien a la ciudadanía, no le hace bien al Parlamento, no le hace bien a las instituciones, que no se intente, por lo menos en el sistema político, tener medianamente la posibilidad de discutir, de intercambiar y lograr. Porque no llama la atención a ustedes, a la ciudadanía, que ahora nada de lo que se hizo de ANCAP se puede rescatar, nada de lo que se hizo de ANCAP se puede plantear como, bueno, sobre ese punto sí hay un aspecto positivo. Ahora parece que todo lo que se hizo está mal, porque muchos entraron en la lógica que, bueno, que ahora que empezó esta apuesta
en escena, donde hay que generar un manto de duda, bueno, sigamos para adelante en eso. Y yo creo que eso es un problema. No es bueno que no exista una postura crítica, de decir, bueno, esto es lo que sucedió, se hizo en el marco de una política energética que aprobaron todos los partidos, hubo un plan estratégico de ANCAP que llevó adelante determinadas inversiones, llevó adelante determinados planes. Porque fíjense ustedes, hace pocas semanas el presidente de la República convocó a los expresidentes para presentarles ya las posibilidades ciertas que tiene el país de tener petróleo y gas. Llevó a las empresas que están trabajando en eso. Ahora, eso surge a partir de ese plan estratégico. Entonces, ese punto que es tan importante para el país, en el día de ayer casi no hubo mención a un tema que es tan, que puede generar un cambio estructural tan fuerte para el país, pero ni siquiera esos temas fueron colocados ayer como, bueno, por lo menos en algunos temas. O sea que por eso digo que es una situación compleja el hecho de que parte de la oposición ha tomado esto como más para hacer campaña política electoral para el 2019 que para hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó en ANCAP. Yo entiendo que desde el Frente Amplio, desde su visión, se quieran mostrar las luces y sombras. Todo generalmente en la vida tiene luces y sombras, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. Ahora, ¿no faltó por parte del oficialismo cuanto menos un reconocimiento primario en primera instancia, cuando empiezan a surgir todas las investigaciones y sobre todo cuando se dan a conocer los números del déficit, las pérdidas de ANCAP, un reconocimiento comunicacionalmente sobre todo, ¿no? Para la gente decir, bueno, tuvimos errores, hubo errores en la gestión. Todavía cuesta, más allá de algunas declaraciones que hizo con anterioridad el expresidente Mujica, que las volvió a reiterar con otras palabras quizás ayer en el Senado, pero cuesta partir de la base de la aceptación de errores que pueden haber existido en la gestión. Lo que pasa es que en 10 años de un grupo económico tan complejo, de 20 empresas, algunas de ellas en el exterior, obviamente, y donde se llevaron adelante un plan de inversión de 1.200 millones de dólares, y son una diversidad de negocios. Obvio que errores existieron, existen y van a existir, porque por la propia dinámica de algo tan complejo, obviamente errores existen. Claro, pero yo me imagino que en la previa ni Sendik, ni ninguno de los integrantes del directorio, ni en su momento Daniel Martínez, bueno, ni Coya, quienes hayan estado al frente de ANCAP, habrían imaginado una situación que financieramente, por ejemplo, se fuera deteriorando al punto que se fue deteriorando. Pero lo que pasa es que creo que está bien. Se pueden analizar errores, se pueden hacer autocríticas en todo este tipo de procesos. Pero creo que lo central acá es lo que se hizo. Fíjense ustedes, el Uruguay, nosotros siempre hemos señalado la situación caótica que tenía el Uruguay desde el punto de vista energético. Hoy Uruguay exporta energía. O sea, nos hemos olvidado de eso. Uruguay, desde el año 2004 al año 2011, que todavía estaba en etapa de desarrollo, el plan energético que se inició en el año 2007, en esos años Uruguay importó 1.000 millones de dólares de energía eléctrica de Argentina y Brasil. 1.000 millones de dólares que se mandaron a Brasil y Argentina porque Uruguay no tenía infraestructura energética. Si no llovía, había que importar energía. Como aumentó el consumo porque el país crecía, había que importar energía. 1.000 millones de dólares. A partir del año 2012, ya con la energía eólica, con la de biomasa, con todos los avances que hemos tenido en la infraestructura energética del país, ya no importamos más energía. Ya, aunque hubo secas, no importamos un solo megawatt de energía de la región. Y eso ha permitido que hoy Uruguay tenga una capacidad instalada muy fuerte desde el punto de vista de infraestructura energética. Claro, pero estamos hablando de ANCAP, no de UTE. No, pero estamos hablando también de ANCAP, estamos hablando la capacidad que hoy tiene ANCAP de producción de biocombustible, casi 180.000 metros cúbicos de biocombustible en el país, es una capacidad instalada que hace 6 años no existía. Y hoy, ese es un ejemplo de cuando se ponen algunas falacias desde el punto de vista informativo con el tema de ALUR, por ejemplo.
han planteado que los precios de los biocombustibles están 3, 4, 5 veces por encima del mercado internacional. Lo hemos explicado 1, 2, 3, 4, 5 veces y siguen planteando lo mismo. Y son hechos objetivos. Hay contrato, hay precios de transferencia al Urancap, hay precios internacionales, se puede comparar. Entonces estamos en una situación de oído sordo. Y eso es una capacidad instalada muy importante que tiene el país, por ejemplo, la producción de biocombustible. Lo otro, ¿cuál era el plan alternativo al cuestionamiento que le siguen haciendo a la existencia de la inversión ambiental más importante que ha hecho el país en los últimos 50 años, que es la planta desulfurizadora? Cuestionan eso, que valía 80, que terminó valiendo 420, se le explicó una cantidad enorme de veces que eso no es correcto, pero además, ¿cuál era la alternativa si no se hacía esa inversión? ¿Cuál era? Porque la refinería de La Teja había que cerrarla. Entonces, ¿cuál era el plan? Cerrar la refinería, comenzar a importar combustibles ya refinados. ¿Ese era el plan? No solamente la reconstrucción de la desulfurizadora es la explicación del déficit de ANCAP. Bueno, es la inversión más importante que se hizo en este periodo y hay un cuestionamiento, de hecho, al plan estratégico porque se cuestiona la desulfurizadora, se cuestiona los biocombustibles, se cuestiona el Portland. La alternativa es cerrar la refinería de La Teja, que no existan combustibles como se planteó a inicio del siglo pasado por José Valle Ordóñez, la importancia de tener un carburante nacional. La creación de ANCAP se basa, entre algunos elementos, tiene como objeto la producción de carburante nacional. Ese es el etanol y el biodiesel que hoy el Uruguay tiene. ¿Cuál era el plan? No tener plantas de Portland y estar permanentemente con los oligopolios que hay en la región, dependiendo del Portland importado, un país que tiene que desarrollar un plan de infraestructura pero voy a tan importante como casi tiene el con país. exactitud algo que dijo hace algunas semanas acá Álvaro Delgado. En el sector privado, la actividad del Portland da ganancias. ¿Por qué en ANCAP, después de cientos de millones de dólares de inversión, sigue dando pérdidas? Lo que pasa es que en el Portland se compara con la empresa privada que hay en el país. Esa empresa hizo las inversiones en tiempo y forma y empezó a tener mejor, más eficiente y todo, porque tenía, por ejemplo, la capacidad en los hornos de utilizar coque, carbón coque, y ANCAP recién ahora empezó hace un año a utilizar en los hornos de Portland de las dos cementeras que tienen ANCAP, coque. Pero es el energético. Y antes esas inversiones no se hicieron en tiempo y forma. Y había que poner full oil, y había que tener, o sea, costos mucho mayores desde el punto de vista energético para la producción de Portland. Es muy clara la respuesta. El sector privado hizo inversiones, el sector público estuvo décadas sin hacer las inversiones. Cuando no se hacen inversiones, lo que se va estableciendo es ir. Nosotros planteábamos ayer, ¿qué sucede en nuestros países? ¿Qué ha sucedido en Uruguay? Primero, el intento de privatizaciones. Otra forma de privatizar o afectar a las empresas públicas, ¿cuál es? La desinversión. La otra que han intentado es tratar de establecer algunos mega acuerdos internacionales para desregular las empresas públicas. O sea, ha habido una serie de planes y medidas porque hay quienes se quejan de estas situaciones y de que se tuvo que hacer altas inversiones, fueron los que en su momento no hicieron ninguna inversión y dejaron a las empresas públicas en la situación que dejaron. Entonces, lo que ayer explicábamos en la sesión, ANCAP hizo un plan de 1.200 millones de dólares. Eso ya ha tenido impactos sociales enormes. El impacto social que tiene tener capacidad energética para los uruguayos, no solo UTE, ANCAP, como tiene hoy, es muy importante. Y el trabajo que eso genera en distintos rincones del Uruguay. Desde el punto de vista ambiental, ayer mencionamos, lo de la planta desulfurizadora es muy claro y se ha dicho permanentemente. Hablamos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, todos hablan de los temas ambientales. Hoy en Uruguay, a través de la utilización de biocombustible en el transporte, se ha reducido solo en el 2015 un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero por el biocombustible que hoy utilizan los vehículos que transitan en el territorio uruguayo. Esos son elementos importantes. La planta desulfurizadora implica que ahora no hay más azufre, que cuando va a la atmósfera se transforma en un tóxico y que afecta a los ciudadanos. Entonces, esas obras ambientales que aparentemente no tienen rentabilidad, pero sí tienen un impacto muy fuerte desde el punto de vista ambiental, en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la salud,
para muchos no son necesarias. Nosotros entendemos que sí. ¿Y esas obras era imposible hacerlas sin afectar el patrimonio de ANCAP, sin generar el déficit? Y eventualmente lo incluyo también, porque es parte de lo que la gente comenta, sin pagar el combustible más caro de la región. Es decir, tenemos que tener el combustible más caro de la región, además una empresa que pierde más de 200 millones de dólares en los últimos años, por año obviamente, ¿no? Y que hubo que capitalizarla por más de 600 millones de dólares. ¿Es imposible realizar esas obras y no tener esa situación financiera? Lo que pasa es que acá hay dos cosas. La primera, este plan de inversiones que tuvo ANCAP se podría haber hecho de distintas maneras. La primera, como se hizo en otros momentos de la historia de ANCAP, que el Estado, el gobierno central hubiera capitalizado a la empresa en el inicio de este plan. Eso se hizo cuando se creó ANCAP, después en 1953, en distintos periodos de la empresa. Acá se decidió que no, que ANCAP se endeudara en el 100% de las inversiones. O sea que para hacer esas inversiones, ANCAP no lo puede hacer con recursos propios. ANCAP tiene un precio administrado en los combustibles, tiene una rentabilidad mínima anual que está fijada en unos 30 millones de dólares y que con eso no se puede hacer un plan de 1.250 millones de dólares. Entonces hubo que tomar financiamiento. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, y lo hemos aclarado en el informe de ayer de Frente Amplio, quedó muy claro, en determinado periodo, entre el 2011 y el 2014, para regular la inflación, no se le permitió a ANCAP reconocer ciertos costos, que rondan alrededor de 800 millones de dólares. ¿Qué eso hubiera significado? Bueno, que este déficit no hubiera existido. ¿Eso hubiera significado mayor precio de la nafta, mayor precio del gasoil? No, hubiera significado un equilibrio entre lo tributario y los costos operativos de ANCAP. Para decirte una cosa, ahí, porque el precio de los combustibles que tú mencionabas, el precio de los combustibles, cuando uno ve el componente ANCAP en el componente, en la estructura de costo de la nafta o del gasoil, el precio ANCAP es muy parecido en Argentina, en Brasil, dependiendo de las escalas de los países. Después hay un componente tributario y de costos de privados que aparecen también en esa estructura de costos. Claro, pero un punto ahí, porque se dice especialmente que desde el año pasado el Ministerio de Economía ha reconocido parte de esos, de esos costos. El año pasado, enero de 2015, el Ministerio de Economía ha cambiado un poco esa variable y ha empezado a reconocer. Y que parte de eso es la explicación para que el petróleo esté menos de 30 dólares o rondando los 30 dólares. Es verdad que el precio del dólar ha subido, pero que el precio de la nafta en nuestro país no se haya depreciado de acuerdo a lo que bajaron los costos primarios para ANCAP. Entonces, indefectiblemente ese reconocimiento de costos terminó impactando en que el combustible no bajara o no acompañara el descenso que ha tenido el precio del petróleo a nivel internacional. A esto voy. Ustedes mencionan que el costo ANCAP en el combustible no es o es el mismo que en la región. Sin embargo, por ejemplo, ahora el combustible no baja, entre otras cosas, para equilibrar la finanza de ANCAP. No, acá hay un tema. Es importante eso que decíamos. El costo ANCAP es muy parecido. Después, el resto son otros componentes que, o sea, cuando analizamos el precio de los combustibles, hay que analizarlo en ese sentido. Si no, la gente piensa que cuando va a poner un litro de nafta, esos 40 pesos, 40 y pico pesos, es todo para ANCAP, y eso no es así. El otro aspecto... Pero reconocer los costos llevó a que no bajaran los combustibles. Bueno, pero eso era un elemento esencial. No se podía seguir toda la vida sin que ANCAP pudiera tener el reconocimiento de costos. Es imposible viabilizar una empresa si no tiene reconocido sus costos. Ninguna empresa, ni un kiosco, ni un supermercado, ni una empresa agropecuaria, lo mismo una empresa pública. Entonces, yo creo que acá lo central, y acá estuvo hace pocas semanas el Ministerio de Economía daba los resultados financieros del 2015 de todas las empresas públicas. Y los resultados fueron muy buenos de las empresas públicas y en particular ANCAP. Y tiene dos bases fundamentales eso. Uno, que a partir del segundo semestre del año pasado una reducción del precio del petróleo. Y la segunda tiene que ver con que en enero del 2015 se comenzaron a reconocer ciertos costos que no se venían reconociendo. Entonces, yo creo que ahora ANCAP está en una etapa. El propio presidente de la República ahora ha tomado medidas mirando hacia adelante. El presidente instaló un equipo de trabajo, no se ha señalado un solo cuestionamiento al plan estratégico y en el marco de todo lo que se ha hecho y en el marco de ese plan estratégico que sigue, ahora se instala un nuevo equipo porque la idea es consolidar
todas estas inversiones que se han hecho en ANCAP en estos años. Créame que me quedan 3 minutos y me queda en realidad a mitad del cuestionario que tenía preparado, pero bueno, en fin, no nos va a dar el tiempo. Con relación al tema de la justicia, ayer conversábamos con Pedro Bordaberry en esa misma silla y Bordaberry dice, bueno, en realidad yo si estuviera en el lugar del Frente Amplio diría, manden toda la justicia y que se investigue, si total, yo estoy tranquilo que no pasó nada. ¿Por qué ustedes dicen que enviar toda esta situación, lo actuado en la investigadora, es hacerle perder tiempo a la justicia? Digo, ¿no sería más sano que también la justicia se expidiera y despejara todo tipo de dudas? Bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene la comisión investigadora? Se podría haber dicho en agosto del 2015, mandemos a la justicia todo lo hecho por ANCAP. Entonces, me parece que no es el objeto de la comisión investigadora. El objeto del trabajo de estos meses es que los legisladores, representantes de la oposición y del oficialismo, analicen a partir de denuncias que hizo el herrerismo, hagan un trabajo para obtener resultados. Lo que no puede pasar es que después de 4 meses digamos, no, lo mejor es mandar todo. Entonces, ¿qué sentido tiene la comisión investigadora? Yo creo que quedó claro en el día de ayer, en el informe del Frente Amplio, claramente establecido que no existieron ni ilícitos ni irregularidades. Otra gran falacia es decir que ANCAP está quebrada. ANCAP ha estado al lado de los uruguayos. O sea, es una empresa, como todas las empresas públicas, que tienen como principal objetivo dar servicio, dar posibilidades permanentes en telecomunicaciones, en saneamiento, en energía a todos los uruguayos. Y si en algún momento esas empresas tienen que hacer un esfuerzo a través de las tarifas para controlar la inflación, es lo que se ha hecho. Entonces, yo creo que el eje central es poder colocar y discutir y demostrar la importancia que han tenido estas inversiones. Ese es el centro de todo esto que se ha hecho en estos años. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos tiempos con la ciudadanía, ¿no? Las últimas dos, en 30 segundos, por favor. ¿A usted le ha afectado personalmente todo lo que se habló con relación a su relación con el dueño de la 10? Digo, porque ayer estuvo nuevamente presente en el debate parlamentario. ¿Usted como persona se sintió afectado en su honor? No, ¿sabe lo que pasa? Que eso tiene que ver con esas falacias. Acá hubo una licitación pública que participaron un número importante de empresas. Esta empresa fue la que hizo la mejor propuesta, la más barata. Existieron algunas observaciones del Tribunal de Cuentas. La jurídica ANCAP fue crítica sobre esos cuestionamientos del Tribunal de Cuentas. El gasto se insistió. Y si el Tribunal de Cuentas hubiera visto que aquí hubo irregularidades, hubiera mandado el tema, hubiera anunciado esas irregularidades tanto a la Asamblea General o a la propia ANCAP. Eso no ocurrió. Entonces, yo creo que eso es un solo ejemplo de lo que ha sido este proceso, donde ha habido manejo de algunos temas, como mencionábamos al principio, colocan incertidumbre y dudas en la opinión pública, pero no son capaces después de declarar de que aquí hubo un proceso lícito. El propio director de la oposición, el economista Labat, en una entrevista de prensa hace pocos días señalaba que no hubo ninguna ilegalidad con respecto al proceso de adjudicación a esta empresa. Sí, también nos dijo que están trabajando para licitarlo nuevamente. Ese es otro tema, pero tú sabes que él dijo que no hubo ninguna ilegalidad con respecto a este proceso cuando fue la licitación de esta agencia publicitaria. La última. ¿Cómo sigue esta historia? Sobre todo desde el punto de vista político. Y hablo político en torno a lo que ustedes consideran es una afectación a la imagen de Raúl Sendic. ¿Cómo creen ustedes que tiene que seguir esta historia? Bueno, nosotros, el objetivo cuando se instaló esta comisión investigadora, que lo planteó el propio Sendic, era que en estos meses se pudieran colocar todas las dudas que se discutieran. Ayer se presentaron los informes, fue una primera etapa. Nosotros, a partir del informe del Frente Amplio, vamos a recorrer el país, vamos a plantear en todos los ámbitos que sea necesario los resultados de este trabajo, porque la ciudadanía merece conocer estos resultados. Estamos muy tranquilos por todo lo que se ha hecho. Obviamente, esto tuvo un componente, primero, de afectar y de dañar la imagen de las empresas públicas. Eso está, porque hay diferencias, tenemos visiones ideológicas distintas sobre el rol del Estado y las empresas públicas. Y también el aprovechamiento a atacar
deliberadamente a una figura política como Raúl Sendic. Van a hacer entonces Y eso una ha quedado- campaña... Y eso ha quedado claro. Eso lo va a hacer el Frente Amplio porque el objetivo del Frente Amplio es mostrar y demostrar todo lo que se ha hecho, los resultados de la investigadora, pero también las inversiones y el porqué de cada una de las mismas, ¿no? Leonardo de León, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telenor. No, gracias a ustedes, buen día. La pausa y seguimos con muchas más noticias.